A comenzar nuestro estudio de hoy. La semana pasada empezamos una nueva serie que la titulamos 10 claves para entender la epístola a los hebreos. Ya yo les dije que aunque nosotros nos referimos a hebreos como una epístola, como una carta, sabemos que no es una carta. El género discursivo como está constituido, o la estructura, o la forma retórica, la organización del contenido de esa carta, no es exactamente una carta. No es una epístola, que es un género literario, el género epistolar, sino que es una homilía. Y la palabra homilía significa sermón o discurso. Homilía, sermón o discurso. Este es un género literario antiguo. O sea, cada vez que y ahí viene la palabra homilética, que se estudia en los seminarios y en los institutos bíblicos. Homilética viene de el arte de presentar el evangelio en forma discursiva o en forma de sermón. Entonces la homilía es un tipo de sermón que tiene la estructura de dar un discurso. Lo que yo hago cada vez que predico en las redes sociales o aquí ante ustedes es simplemente estoy dando un discurso. Entonces eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y vimos, recuerdan, 10 claves que las voy a mencionar el día de hoy rápidamente. Saquen su hojita porque tenemos un cuadrito por rellenar. Considerar la línea del tiempo, cuándo se escribió. Cuando se escribió, dijimos que se escribió antes del año 67. Antes del año 67, antes de la destrucción de Jerusalén, del año 70 incluso. En la línea del tiempo es importante. ¿Por qué? Porque eso significa que esa generación vio a Jesús, o por lo menos tuvieron contacto directo con los apóstoles en plena acción, señales, prodigios y milagros. Debemos considerar la audiencia, que es el punto número 2. ¿A quién está dirigido? Bueno, su libro lo dice, está dirigido a los hebreos. Debemos considerar, número 3, la razón por la que se escribió. ¿Por qué se escribe? ¿Por qué se escribe esto? ¿Cuál era el propósito detrás de este contenido? Bueno, que los convertidos cristianos hebreos pudieran evangelizar también a sus familiares hebreos. Porque, ¿qué también debemos considerar? Número 4, considerar el género literario usado. Ya les dije, la homilía es el género literario usado. No es una carta, no es una epístola, aunque nosotros nos referimos a él a ese libro como una epístola o como libro, pero realmente es un discurso, y una homilía es un discurso ya sea oral, en forma hablada o en forma escrita. Y eso es muy importante. Bueno, yo di las razones en el video anterior y yo voy a profundizar en eso cuando toquemos este punto. Tenemos que considerar también ¿en qué consiste el judaísmo? Tenemos que estar familiarizados con el judaísmo, puesto que esta carta está dirigida a una audiencia que conocía, primero eran judíos. Recuerden que ser judío es pertenecer a la religión judía. Pertenecer a la religión judía. Y tenemos que, cuando él escribe, habla mucho con el lenguaje del Antiguo Testamento, los pactos, el tabernáculo, las leyes, los mandamientos, el sábado. Todo esto está mencionado allí, que eran parte de los 613 mandamientos que a ellos les era prescrito. Vimos como número 6, considerar el precio a pagar por cambiar de religión. En ese es que nos concentramos y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada y vimos algunos ejemplos. Considerar, número 7, los intereses de los líderes religiosos judíos, que estaban en manos principalmente de los saduceos, que eran eliminadores. ¿Recuerdan? Y los fariseos eran separatistas, separaban a los que no se alineaban a su pensamiento teológico. Debemos considerar también como punto número 8, el juicio de valor que esa audiencia le podría dar a la predicación cristiana. ¿Qué juicio de valor? Bueno, hermano, se trataba de una competencia entre el cristianismo y el judaísmo. Tú me estás diciendo a mí que tengo que dejar a Cristo, pero aunque tengo que dejar mi religión, la religión de mis padres, la religión de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de toda la generación, de las 12 tribus de Israel, y yo soy de la tribu de Benjamín, o yo soy de la tribu de Daniel, o después de Dan, o de la tribu de cualquiera de esas 12 tribus. Ahorita no recuerdo las tribus, ya se me olvidaron. Entonces tú me vienes a decir a mí que abandone todo eso porque eso no sirve, las leyes, los pactos, las promesas, y que solamente confíe en Cristo. Bueno, eso había que... le daban, o sea, tú eres un enemigo de la religión, tú eres un enemigo de mis padres, tú eres un enemigo de mis tatarabuelos, tú eres un enemigo de los ángeles, tú eres un enemigo de los profetas, tú eres un enemigo de Moisés, tú eres un enemigo de... Vean el concepto y la idea que ellos iban a tener en su mente cuando se le hablaba de Cristo. O sea, significaba dejar la religión no salva, me salva Cristo. ¿Y qué hago con mis padres? Mis padres se perdieron. Los pactos, las promesas, Moisés, los ángeles que dieron la palabra. Es decir, y por eso ustedes van a encontrar en ese libro que dice que Cristo es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, mayor que Moisés, mayor que el tabernáculo, mayor que el templo, mayor que el sábado, mayor que todo eso, y que Cristo mismo es el verdadero reposo.
Pero si no conocemos el judaísmo y no consideramos este elemento, el juicio de valor que ellos le iban a dar a la predicación, no vamos a entender el libro o la homilía de la carta que llamamos carta de Hebreos. Número 9, debemos considerar las palabras deslizar, descuidar o pecar deliberadamente y recaer a la luz de las claves restantes, de todas estas claves que les he dado, y su contexto inmediato, que son los versículos que están antes de esas palabras o después, y del contexto extendido. Es decir, yo no puedo agarrar y sacar una conclusión como Hebreos 10:26, el que peca deliberadamente, entonces no le queda más que una horrenda expectación de juicio, va a perder la salvación, ¿verdad? Uno podría interpretar eso. Sí, pero si lo saco de contexto, ¿qué tengo yo que hacer? Ser responsable. ¿Y qué voy a hacer yo? Leer lo que está antes y lo que está después. Y luego voy a leer toda la carta a los hebreos, que es el contexto extendido. E interpretar ese libro a la luz de las demás cartas de los apóstoles. Porque en la palabra de Dios, la suma de tu palabra, dijo David, es la verdad, no una parte solamente. Y pecar deliberadamente, por ejemplo, significa no creer. El pecado de la incredulidad, que es el pecado que se menciona una y otra vez en cada capítulo de la carta a los hebreos. Entonces ese es el punto, pero si yo agarro nada más esa parte, mira, el que peca deliberadamente, ¿qué significa eso? Hermanos, nosotros pecamos continuamente. Juan dice que nosotros tenemos pecado, entonces estamos listos, ¿verdad? No hay oportunidad de salvarse. O sea, ese es el punto. 10, el 10º elemento o la 10ª clave, considerar 3 escuelas interpretativas. Realmente son 4. Pongan una más ahí porque yo les dije que les iba a enseñar otra. La escuela arminiana, que cree que la salvación se pierde, y usan este libro como evidencia número 1 para probar que la salvación se pierde. Ustedes pudieron ver en el debate que el hombre se enfrasca en Hebreos 10 y en Hebreos 2 para decir la salvación se pierde. Pero se olvida lo que dice los demás capítulos. Es una irresponsabilidad en parte. El otro punto de vista, que es el postulado o el punto de vista reformado calvinista, que dice la salvación no se pierde. Y tenemos una versión o una escuela que habla de que la salvación, cuando Hebreo amenaza con la pérdida de la salvación, es solamente hipotético, pero que realmente no va a llevarse a cabo. Y hay una cuarta opinión que se llama la pérdida de beneficio, la escuela de la pérdida de beneficio. Anote allí, que era una de las preguntas que yo le hacía también a mi contrincante en el debate, y es ¿qué tipo de retribución recibieron los que no atendieron al mensaje de los ángeles? Porque si se trató de hebreos, se trataba de judíos, ellos escucharon el mensaje de los ángeles, que fueron los que Dios utilizó a los ángeles para traer el mensaje o la predicación a ellos, o la palabra de Dios. ¿Qué tipo de retribución? Bueno, aunque Dios castigó a muchos de ellos, 23,000 en un solo día, eso no significa que Dios, o sea, la retribución que recibieron es que muchos de ellos murieron, muchos no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, Dios siguió proveyendo para ellos el maná, siguió cuidándolos del sol con la columna de nube, siguió cuidándolos del frío con la columna de fuego. Si Dios siguió proveyendo para ellos, y Dios siguió dándoles promesas a ellos, y Dios siguió encaminándolos a ellos. Es decir, el tipo de retribución que ellos tuvieron no tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Hacia allá yo quería llevar a mi contrincante. No tiene nada que ver con la pérdida de la salvación. Lo que ellos perdieron fueron los beneficios, principalmente de entrar a la tierra prometida. Pero aunque no entraron a la tierra prometida, no significa que ellos se perdieron, porque Moisés mismo no entró a la tierra prometida. ¿Se perdió? No se perdió. Como cuando David dice, le pide al Señor que le devuelva el gozo de la salvación. No, David en el Salmo, exacto, en el Salmo 51, él dice, cuando él pecó, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y límpiame con hisopo y todo aquello. Y en una parte dice eso, devuélveme el gozo de las... No quites tu espíritu delante de mí y devuélveme el gozo de la salvación. No dice devuélveme la salvación que la perdí por haber pecado. Y fíjense, cuando tú analizas los pecados, un día esto les voy a dar una serie que se llama Los hombres de la Biblia, los héroes de la Biblia, los errores de los héroes de la Biblia. Vamos a concentrarnos en una serie algún día de esto y vamos a considerar a David. David cometió un cuádruple pecado. Lo vamos a analizar. Es un pecado que, si lo vemos a la luz de hoy, no tiene perdón, mi hermano. Y si hablamos de Manasés, ni se diga, el peor rey de Israel que gobernó de los 8 años y fue lo peor, hasta llevó al pueblo a la idolatría, se deshizo de la palabra de Dios y todo, y al final Dios lo perdonó, y al final consiguió la gracia de Dios, y al final se convirtió. Es tremendo, mi hermano. Y había abandonado el judaísmo y la religión de sus padres. Esa es la gracia de Dios en todo su esplendor. Pero bueno, lo que perdió el pueblo de Israel, tenemos que considerar la otra escuela, que es la escuela de los beneficios. Eso, ¿por qué nos ayuda esto? Porque, bueno, yo asumo la posición reformada calvinista.
en esa yo me apego. Sin embargo, no significa que esta sea la única escuela. Ustedes pueden decir, no, pero usted puede estar equivocado. ¿Por qué? Lo que hace la escuela calvinista y reformada es que separa a los receptores de hebreo en dos grupos, que es lo que yo hago. Es decir, hay un grupo que es cristiano y hay un grupo que no lo es. El grupo que sí acepta a Cristo y el grupo que lo rechaza. Así lo veo yo. Sin embargo, aún si se tratara de cristianos hebreos y no hubiera dos grupos, tampoco habla de la pérdida de la salvación, sino la pérdida de los beneficios. Ven, esa es la otra escuela que entra. Suponiendo que ahí no hablara de dos grupos, que yo esté equivocado y los reformados y calvinistas estén equivocados, bueno, entonces vamos a ver el punto de vista y vamos a demostrar que ellos no perdieron su salvación. Tenemos que ir al Antiguo Testamento, a Números 13, a Crónicas y a ver todo lo que pasó y toda la trayectoria del pueblo de Israel en el desierto para que nos demos cuenta que ellos no perdieron su salvación. Los que perdieron fue el beneficio de entrar a la tierra prometida. Y una manera de Dios decir no entras es matarlos, quitarles la vida. Pagaron con sus propias vidas su pecado, pero eso no significa, no implica pérdida de la salvación. Y de eso podemos hablar muchísimo y demostrarlo con las páginas de la Biblia. Pero bueno, consideramos entonces la semana pasada, este es el resumen, la línea del tiempo que se escribió en el año antes del año 67, o sea, estamos hablando de un tiempo muy cercano al tiempo de Cristo. Y también consideramos el punto número 6, que es el que estamos desarrollando, ¿sí? Considerar el precio a pagar por cambiar de religión. Estudiamos, si no me equivoco, Hechos 1:8, que es la promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué significa testigos en el original griego? Mártires. Me seréis, martureo, me seréis. La hermana se aprendió la palabra griega y todo, ¿ven? Aquí estamos avanzando, ¿ah? De aquí para la universidad, hermana, yo a enseñar teología. Me seréis mártires. Me seréis mártires, me seréis testigos con sus propias vidas. Eso es lo que significa en un sentido. Entonces, era fácil ser cristiano cuando tenemos una promesa de que aquellos que creen a Cristo van a recibir el Espíritu Santo y luego voy a ser un mártir. No, o sea, olvídate. Vas a recibir el Espíritu Santo, pero te van a matar. El Espíritu Santo lo que te va a dar es la fuerza para que resista, porque va a venir en candela pura, amenazas y todo. Vimos en Hechos 4, del 2 al 3, el caso de Pedro y Juan, que fueron encarcelados porque habían sanado a un cojo y estaban predicando de la resurrección. Eso está en Hechos 4, del 2 al 3, y luego saltamos a Hechos capítulo 5 al 7, en el versículo 5 al 7, y nos dimos cuenta que Pedro y Juan fueron amenazados, fueron apresados, duraron ahí, después los soltaron, pero los amenazaron y le prohibieron que hablaran del nombre de Jesús. Luego hablamos también de Hechos 6 del 13 al 15, que ahí aparece, yo les dije al 16, pero no sabemos que no tiene 16 versículos, sino 15. 6 del 13 al 15, el caso de ¿quién? De Esteban. Y saltamos al 7 del 1 al 3, y luego del capítulo 7, versículos del 1 al 3, donde Esteban narra todo lo que dice el Antiguo Testamento y cuál es el tipo de amenazas que Esteban está recibiendo, y luego saltamos al versículo 51 y 60 para ver cómo terminó Esteban. ¿Cómo terminó Esteban, el primer mártir de la iglesia, que era un diácono, que no era pastor, que no era evangelista, que no era apóstol? ¿Cómo terminó Esteban? Apedreado. ¿Era fácil ser cristiano? Si tú te parabas a hablar de Cristo, hermano, corrías el riesgo de que fueras apedreado. Entonces ahí vemos ese caso. Y eso no es nada comparar cómo los descuartizaban y todo eso. Exactamente, los aserraban, los descuartizaban, etc. Ponían mecates a los brazos y las piernas y ponían caballos en los lados mecates. Y lo desmembraban. Sí, eso es horrible. Un día de esto vamos a ver una película donde ustedes puedan ver todos los castigos que Hebreos 11 describen. Los aserraban, los ponían los pies en un cepo, los ponían las manos levantadas así. Eso es incomodísimo. Yo recuerdo que mi abuela usaba ese tipo de castigo. Cuando nos portábamos mal, nos hacía arrodillar sobre granos de maíz y nos ponía una llama pesada de unos 6 o 5 kilos en la cabeza. Y ahí durábamos 10, 15 minutos y eso era horrible, mi hermano. Imagínense. ¿La llama cómo se llama aquí? La llama es la... ¿Cómo se llama? Pumpkins.
A la calabaza, bueno, disculpen que hablamos a veces que cambur, ¿qué es cambur? Dice, bueno, cambur es la banana, pero bueno, que tenemos un lenguaje tan distinto y hablamos el mismo español, ¿no? Pero bueno, ese es el punto, nos castigábamos, a veces nos agarraban nos amarraban con un mecate nada más así, parado, pero con las manos arriba, amarrados de arriba, hermano. Uno al principio, esto es un castigo fácil, pero espere que pasen 10 minutos, 15 minutos. Usted decía tener aquí, si te paraba un mosquito o una cosa y no quería rascarse, no podía, mi hermano. Eso es bastante incómodo. Imagínense los castigos que esta gente recibieron. Eso es horrible, mi hermano. Y la podredumbre porque se hacían sus necesidades fisiológicas ahí mismo en la cárcel. O sea, ni me lo quiero imaginar, pues. Bueno, estos se enfrentaron a la cárcel y los amenazaron y les prohibieron que hablaran de ese nombre. Vamos a ver el caso de Hechos 9 del 1 al 3. Hechos 9 del 1 al 3. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo, que fue un gran perseguidor de la iglesia, y él narra su conversión. Este hombre era tan malo, mi hermano, que no era saduceo, que los saduceos eran eliminadores. Pero cualquier fariseo que era separatista podría alinearse con los saduceos, pedir un permiso. Yo quiero tener el mismo permiso que ustedes tienen, las mismas prerrogativas que ustedes tienen de aniquilar o matar. ¿Me dan ese permiso? Bueno, Pablo obtuvo una carta de los principales sacerdotes que eran saduceos o fariseos. Saduceos. Es decir, yo quiero comportarme como un saduceo con el fin de hacerle guerra y matar a los cristianos. Él quería un permiso para convertirse de separatista en aniquilador. Pablo, su sola respiración, lo vamos a ver hoy, era una amenaza para los cristianos. Entonces, lo que él respiraba era, te quiero matar, te quiero... Esa era la... Vamos a verlo. Hechos 9 del 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Qué respiraba Pablo? Él deseaba que su respiración fuese amenazas y muerte. Eso es lo que él respiraba, mi hermano. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor. Todavía no se les había llamado cristianos. Se les llamaba los discípulos del Señor. Hoy asumimos muchos nombres, ¿verdad? Los del camino también se les llamaba. Los discípulos del Señor. Respiraba, fíjese, la sola respiración del apóstol Pablo expresaba su enojo, su rabia, su indignación contra los discípulos del Señor. Qué tremendo, ¿no? Vino al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Un saduceo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, ahí dice el hermano, los del camino, de este camino de los discípulos del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Pero sabemos que el propósito no era traerlos presos a Jerusalén. ¿Qué respiraba Pablo? Amenazas y muerte. O sea, el propósito no era llevarlo a la cárcel, sino... Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. O sea, él nos discriminaba. Y no solamente eso, mis hermanos, esto lo hace Pablo porque agradó que hubiesen matado a Esteban. A Esteban lo habían matado y él se quedó con la ropa de Esteban en sus manos. Mucha gente se complació de eso. Oh, wow, estamos reivindicando el judaísmo. ¿Qué cristianismo ni qué nada? Y ahora vemos aquí a un Pablo tratando de ganar favor también del pueblo. Probablemente será una de las razones. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ese era el nombre de Pablo antes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vemos ese encuentro de Pablo con Cristo. Pero lo que yo quiero resaltar aquí no es tanto la conversión de Pablo, sino vean ustedes en qué condición, a qué situación o en qué estado se encontraba un cristiano con relación a Saulo de Tarso y los saduceos. Eran amenazados y eran traídos a la cárcel, y muchos tenían órdenes para ejecutarlos o llevarlos a la cárcel, como el caso de Saulo de Tarso antes de su conversión. O sea, perseguían a los cristianos. Vamos a ir, por favor, a Primera de Timoteo, donde el mismo Pablo dice algo muy importante, del 1 al 12. Primera a Timoteo 1, 12 y 13. Pablo dice algo preciosísimo aquí, que a mí me encanta, porque esto habla de la gracia de Dios, pero habla también del tipo de hombre que era Pablo con relación a los cristianos. Primera de Timoteo 1,
12 y 13. ¿Qué dice? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Escuche esta frase, mi hermano. Porque me tuvo, ¿cómo me tuvo, mi hermano? Al apóstol Pablo, Dios a él. Por fiel. ¿Ustedes tendrían por fiel a un asesino, perseguidor de la iglesia? Que su sola respiración era una amenaza, su sola respiración reflejaba el deseo de matar. ¿Y qué dice Pablo aquí? Le doy gracias a Cristo que me tuvo por fiel. Qué tremendo, ¿verdad? A la perspectiva humana como juzgamos nosotros y decimos, Pablo, tú estás condenado, tú mereces la quinta paila del infierno. Y Pablo dice, le doy gracias a Dios por Cristo porque me tuvo por fiel. ¿Me tuvo por fiel como para qué? Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y explica, Dios lo tuvo por fiel. Esto se lee fácil, Dios lo tuvo por fiel, pero vamos a ver quién era Pablo, cómo actuaba Pablito, y Dios, y ustedes van a ver que esa gratitud de Pablo es una expresión de magnificencia. Es decir, doy gracias a Dios, no me canso. ¿Por qué? Porque Dios me tuvo por fiel. Me tuvo. Dios te tuvo por fiel, pero eso significa automáticamente que tú no le eras fiel. Que tú no le eres fiel. Nadie le es fiel a Dios, hermano. Yo escuchaba al doctor Sproul decir en uno de sus videos, de sus enseñanzas profundas que daba, ¿quién ama a Cristo perfectamente? Amar a Cristo perfectamente requeriría demasiado. Nadie puede amar a Cristo perfectamente. Pero Dios sí lo ama. Pero Dios sí nos ama a nosotros. Y lo ama a Él también, a Cristo. Ah, por supuesto. Este es mi Hijo amado. Sí, bueno, sí, exactamente. Dios ama a Cristo, pero nosotros no podemos amar ni a Dios ni a Cristo perfectamente. Pero Pablo en muchas de sus epístolas empieza también diciendo a los santos y fieles. También los cataloga como fieles, por supuesto. Pero no porque sean fieles, sino porque Dios nos tiene por fieles. ¿Y cómo yo lo sé? Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes, ¿quién era Pablito? Blasfemo. Número 1, blasfemo. ¿Qué más? 1 Timoteo 1. ¿Cómo? Perseguidor. Wow, perseguidor. Injuriador. Escucha, injuriador. ¿Qué más? Eso es como estar haciendo a la gente, provocando a la gente. Injuriar significa calumniar, Agresor, dice. amenazar. ¿Cómo? Agresor. Agresor. Tiene muchas implicaciones, que va de lo verbal hasta lo físico. Agredir en forma verbal y en forma física podría significar. ¿Qué más dice? Eso es lo que era Pablo, mi hermano. Estas palabras que ustedes ven aquí, a personas como esta se enfrentaban que se convertía a Cristo. A personas que blasfemaban contra su fe, a personas que los perseguían y a personas que los injuriaban con palabras y en forma física siendo agresores contra ellos. ¿Era fácil ser cristiano en el primer siglo? No era fácil. No, antes de ser cristiano, como vemos en el hecho de la muerte de Cristo, cuando Cristo muere y Él resucita, a los guardas que lo tenían que cuidar, les amenazaron, pero les dijeron que les pagaron para que dijeran una mentira. Claro. Que lo habían robado y todo eso, porque cuando ellos merecían la muerte, más bien por eso. Claro, ustedes se dan cuenta que en el capítulo 6, que ya leímos en la semana pasada de Hechos, nos se dieron ustedes cuenta que también le pagaron a ellos, le pagaron a testigos falsos para que hablaran en contra de Esteban y dijera, este está amenazando y aquello y el otro. Bueno, Pablo estaba entre ellos. De hecho, a él le quedó la ropa. Por eso él era un injuriador. Y injuriar también es calumniar o inventar o presentar falsos testimonios. Por defender al judaísmo, que tenían los mandamientos y que Dios dice no dirás falsos testimonios, ellos hasta quebrantaban el mandamiento con tal de deshacerse del cristianismo. O sea, no eran realmente pueblo de Dios como ellos se jactaban de que lo eran. Imagínense ustedes. Pero ahí expresa una cosa muy bonita también.
que dice que me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Claro. Exactamente. Ahí lo dice en el mismo versículo 13, que no lo terminamos, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En incredulidad. ¿Cómo actuamos nosotros con respecto a Dios antes de convertirnos? Por nuestra ignorancia. Y Dios tendría mucha más razón para condenarnos. Y aún así nos cubrió de su misericordia y nos tiene por fiel. Y no solamente nos tiene por fiel, hermano, nos da dones, talentos, ministerios. Nos pone en el ministerio. Eso es increíble, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo un ministerio. Usted no tiene nada, usted Dios lo puso por su sola fidelidad, porque es Él que lo tiene usted por fiel, porque Dios te puso. No es porque yo tengo un ministerio, no tengo nada. Todo lo que soy, como dice una canción de, ¿cómo se llama el autor? Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mis dones, mis talentos, mi ministerio, todo se lo debo a Él. Marcos Yaroide, creo. Tampoco sé el nombre. Vamos a ir a Hechos 12.1. Hechos 12.1. Entonces vemos a Pablo, vean a lo que se enfrentaba un convertido a Cristo, a gente que blasfemaba, a gente que perseguía, a gente que injuriaba, a gente que levantaba falso testimonio, a gente que los metía en la cárcel, a gente que los mataban o los apedreaban. Vamos a ir a Hechos capítulo 12.1. Y dice la palabra del Señor, Hechos 12.1, y lo vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Para qué? Para maltratarles. A algunos de la iglesia. Ser cristiano era exponerse, hermano, a todo tipo de peligro. Uno de esos peligros era, aparte de ser blasfemado, aparte de ser perseguido e injuriado, es ser maltratados. ¿Sabes lo que es el maltrato? ¿Tú alguna vez has experimentado el maltrato, hermano Pablo? Maltrato. No quiere decir nada. Confiesa, chico. Bueno, vamos a ver qué tipo de maltrato hacía este rey. Vamos a ver. Algunos de la iglesia para maltratarles. Y uno podría decir, bueno, un maltrato podría significar que yo te diga una grosería. Eso es un maltrato. O que yo te dé un empujón. Esa sería una grosería. Pero vamos a ver el próximo versículo. ¿Qué quiere decir el autor con la palabra maltrato? El contexto ayuda a entender. Y mató a espada a Jacobo. Tremendo maltrato. Eso es un maltrato en términos bíblicos. Mató a espada a Jacobo. Les recuerdo que Jacobo es el mismo Santiago. Es el discípulo también de Jesús. Medio hermano de Cristo, no es apóstol, medio hermano de Cristo y es el escritor de la carta llamada Santiago. Jacobo. Dice aquí es el hermano de Juan, ¿ah? Hermano de Juan y medio hermano de Cristo. Y dice, entonces, ¿dónde me queda en el 12, no? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, fíjate, los judíos eran los religiosos, los que tenían el judaísmo. ¿Cómo se sintieron ellos cuando este Herodes, el rey, mató a uno de los cristianos, a Jacobo? ¿Cómo se sintió? Pues halagado, gusto, porque Y los complacía. Eran judíos. Y eran judíos, eran de la religión judía. Y la Biblia nos dice no matarás. Pues se complacían de eso, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Viendo que esto había agradado a los judíos, como le agradó, Herodes entonces dijo, ¿qué hizo Herodes? Procedió a prender también a Pedro. Prender no es que le abrió fuego, porque una vez escuché una predica diciendo, después que mató a este, vino y le prendió candelas, le prendió fuego. No, prender significa agarrar preso. Agarrarlo. Mandó a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que el hombre mató a uno, el pueblo se complació y dijo, tengo el favor del pueblo, entonces voy a hacer otro para seguir ganándome el favor del pueblo. Agarró a Pedro preso. Sigue diciendo, y habiéndole tomado preso, ahí está, eso es lo que signica prender, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué? Para que el pueblo jugara. ¿Se acuerdan cuando en la Pascua siempre soltaban a un preso? A uno delincuente y a uno que se creía que era inocente y se decidía, el pueblo decía a quién iban a matar. Bueno, así como optaron por Barrabás cuando el tiempo de Cristo. Recuerden que Cristo murió en el tiempo de la Pascua. Y le dijeron, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿A Jesús o a Barrabás? Y dijeron a Barrabás.
Aquí iban a preguntar, ¿quién quieren que dejen libre? ¿A Pedro o a fulano de tal? A fulano de tal, a Pedro matémoslo. Seguramente que eso es lo que iban a decir, porque eran judíos y estaban complacidos con la muerte o sea, que Pedro no tenía escapatoria. Pedro iba a morir. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Por cuántas personas? Eran 4 grupos de 4. Eran 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16 personas. Así se custodiaban las tumbas. Se cree que la tumba de Cristo también fue custodiada por 16 soldados. Pero aquí vemos cómo Pedro en la cárcel estaba custodiado por 16 soldados. O sea, ¿tendría escapatoria Pedrito? De ninguna manera. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Sin cesar, hacía oración a Dios por él. Esto lo encontramos en Hechos 12 del 1 al 6. Ustedes pueden leer lo demás para ver qué pasó. Pero nos damos cuenta que a qué se exponía un cristiano en el primer siglo por decir que era cristiano. Y nosotros hoy, porque me dijeron feo, porque el pastor no me saludó, ahora yo no voy a ser más cristiano. Hermano, aquí tenemos estos testimonios. Hay gente que se va de las iglesias por tonterías. Me disculpan esta mala palabra, por estupideces. En comparación a lo que esta gente enfrentaba, la espada. Estaba escuchando el testimonio de un mártir de uno de los padres apostólicos, Ignacio de Antioquía, donde se llamó por primera vez cristiano a los discípulos. Se cree que este era discípulo de Pedro o de Juan. Ignacio de Antioquía lo tiraron al foso a los leones para que se los comieran. Y la iglesia empezó a orar y le dice, no clamen por mí, porque cuando yo sienta los dientes de esos leones comiéndome, mordiéndome, ¿qué dice ahí? ¿Qué fue lo que dijo? Que soy cristiano. A partir de ahí es que yo realmente soy cristiano. Ser cristiano para él no era vivir una vida sin persecución. Cuando yo comienzo a sentir las muelas de esos leones devorando mi cuerpo, es cuando yo entenderé que por fin realmente yo era cristiano. Tremendo testimonio, igualito los cristianos de hoy, ¿verdad? Yo no voy más porque me dijeron esto, me dijeron aquello, me dijeron lo otro, a mí no me dieron la mano, a mí no me saludaron, a mí no me dieron una actividad en la iglesia, no me pusieron a predicar, no me pusieron a cantar, no me pusieron a tocar la guitarra. No, yo mejor me meto mormón. Hay que ponerlos frente a estos discípulos. Cuando los quemaban, se dice que morían cantando. Morían cantando. El himno famoso que se compuso a raíz de contenidos históricos que se encontraron. No puede el mundo ser mi hogar. Se dice que ese himno se compuso basado en algunos testimonios históricos de mártires del primer siglo que murieron miles de cristianos en el Coliseo Romano, ante la hoguera, y le ponían mucho más grado Fahrenheit, mucha más candela a las pailas donde ellos iban a caer, a las calderas, al fuego, a las hogueras. Y ahí cuando ellos iban ahí, que me maten, mi cuerpo les dirá que Cristo vive, que Cristo es mi rey, que Cristo es mi Señor, que Cristo es mi Mesías, a mí no me importa el emperador. Y cuando lo tiraban ahí, iban cantando, no puede el mundo ser mi hogar está en el cielo, porque Él dijo, se fue a preparar moradas para mí. Y de ahí se compuso una preciosa canción que dice, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Canto bonito, ¿verdad? No canto sino que desencanto, pero bueno. Bueno, hermanos, Y hay también un malentendido que estaba preparando mansiones para nosotros. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y voy a preparar lugar ahí en la morada de mi padre. Claro, en la morada. Bueno, en gloria tengo mi morada, pues, mi mansión. Algunos dicen que era de color morada porque dice morada, pero no, cuidado, porque morada significa habitación o lugar para habitar. Cuidado, pues. Hay que tener cuidado con el literalismo. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:1. Hermano, ¿sí? También, aunque estamos tratando otro asunto, pero en esta historia vemos otra cosa muy importante, cómo están orando por Pedro. Claro. Y cuando usted ora, pues espera que Dios le conteste, ¿verdad? Pero resulta que están orando por Pedro y cuando llega, toca la puerta, se asustan. No puede ser. Y cuando llegó la criada y le dijo que ahí estaba Pedro, no, está loca. Si él está preso. ¿Para qué oraban entonces? O sea, no confiaban en la oración. Estaban apenas probando la oración también, ¿no? La estaban estrenando, no sabían si funcionaba. Bueno, Primera de Pedro 1:1, ¿qué dice? Pedro, apóstol de Jesucristo.
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, aquí está una palabrita que llama muchísimo la atención. ¿Cuál es la palabrita? ¿Qué significa expatriados? Que han perdido su patria, que han salido huyendo por... ¿Cómo? Han salido huyendo por la Sí, persecución. exactamente. Aquí Pedro le está escribiendo a judíos, cristianos, a cristianos pues que pertenecían al pueblo de Israel, pero que por razón de la persecución se habían tenido que ir a diferentes sitios. Diáspora. La diáspora, se llama la diáspora, significa la dispersión. Se habían disperso, mis hermanos. ¿Sabe lo que es abandonar familia, costumbres, casa? Uno tiene a veces esa nostalgia. Estamos aquí, creo que todos nosotros que somos inmigrantes, uno anhela, ¿verdad?, algún día poder regresar al país de uno y pasarla bien, si hubieran mejores oportunidades y todo. Pero uno extraña a la familia, uno extraña las costumbres, uno extraña aquel cafecito colado. Ayer veía una película que se llama Colao y yo veía ese cafecito, aquí todo es tecnología, ¿verdad? Metes la broma ahí, el hermano Carlos tiene se llama un brewer. Eso. Bueno, y ahí hacen el café, lo meten ahí, ni siquiera tienen que hacer nada, pero yo extraño ese cafecito, esa agüita tibia en la ollita, ¿verdad? Uno extraña su pueblo, no significa que uno no lo pueda hacer, pero bueno, pero más que eso, ser expatriado, hermanos, es divorciarte totalmente. Karina dice que lo haga él. Divorciarte o desconectarte totalmente de tus raíces. Aquí se lee fácil, pero ser judío y después estar mezclado entre los gentiles, que en el concepto del judaísmo, un gentil era un perro, un gentil era un cerdo, un gentil era alguien que lo más cochino y lo peor que había, los más idólatras y los más desechados de Dios, pero ellos les tocó tener que ir a meterse entre ellos. ¿Recuerdan cuando una mujer seguía a Cristo de Sirofenicia? Que era Sirofenicia, y le decía, Señor, tengo un problema aquí, y el Señor le decía, no está bien darle la comida a los perrillos. Y uno puede decir, bueno, Jesús le llamó perra a una mujer. Bueno, porque es que en su cultura judía, los gentiles eran perros. Imagínense ellos dispersos entre los perros. Se dice fácil, expatriados, fuera de su patria. Y sabemos nosotros lo que sufrimos como inmigrantes. Ser expatriados no les dio tiempo de arreglar papeles y documentos, significaba estar ilegales, estaban sin documentos, estaban sin ningún tipo de beneficios, mis hermanos, a sufrir afuera. Y aquí Pedro les está escribiendo, bueno, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Esta carta estaba dirigida a aquellos que habían sido expatriados. Ya no tienen patria. Imagínense, mis hermanos, expatriados. A eso se exponía cualquiera. Hermano, y todavía hoy día, en esas, si un judío deja la religión, la familia lo desconoce. Y, todavía. Y los musulmanes también hacen lo mismo. Claro, los desheredan también, por eso es que es importante conocer el judaísmo. Cuando lleguemos a ese punto vamos a ver cuáles eran las cosas a las que se enfrentaba un cristiano judío o hebreo cuando decidía dejar el judaísmo. ¿Qué decían los padres? ¿Cómo los trataban? Vamos a verlo cuando lleguemos a ese punto. Bueno, vamos a ir a segunda a los Corintios 11:23. Segunda a los Corintios 11:23 al 33. Así creo que vamos a terminar el día de hoy. Segunda a los Corintios 11 del 23 al 33. Donde Pablo, cuando se convirtió, comenzó entonces a sufrir los mismos embates que sufrían los cristianos del primer siglo. Y esto nos dice, mis hermanos queridos, que Pablo realmente tuvo una verdadera conversión, pero más allá de eso nos habla de que realmente la conversión del apóstol Pablo le da crédito al cristianismo. Porque fíjense que respiraba amenazas de muerte, que tenía cartas de los principales sacerdotes, que perseguía a los cristianos, y que ahora él esté dispuesto ahora a sufrir, y peor que los castigos que él le dio a aquellos que él perseguía por causa de Cristo. Esto habla de que el cristianismo tiene que ser verdadero y que realmente Pablo se encontró con Cristo y que Cristo realmente es el Mesías y el Hijo de Dios. Porque cambiarse del judaísmo al cristianismo no era fácil. A todo lo que tú te exponías. Y Pablo ahora se convirtió, hasta su nombre cambió de Saulo a Pablo. Pablo significa el más pequeño. Se cambió su nombre. Y ahora este hombre va a describir todo
lo que él recibió por ser cristiano. Esto habla de una verdadera conversión. Cuando tú realmente te conviertes, mi hermano, a ti no te importa todo lo que tu familia diga. Hay gente que lucha con eso. Alguien me preguntaba, ¿cómo es que dice la Biblia en Lucas 13:23? Creo que en la ronda de preguntas de la audiencia, en el debate que tuve. ¿Por qué Cristo dice esforzaos? Bueno, Cristo dice esforzaos a entrar por la puerta angosta. Si se está esforzando es porque tiene que esforzarse para salvarse. No, es porque es en el momento de la entrada. Cuando Cristo te cubrió con su gracia y te convenció con su Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Fue fácil para ti decir que sí? No, por tu mente, por fracciones de segundo, pasaron cantidades de cosas que va a decir mi mamá, mi papá, mi hermano, voy a traicionar mi religión, aquello y lo otro. A la larga tienes que hacer un esfuerzo. Pero igual lo vas a hacer porque eres de la oveja de Cristo, vas a atender el llamado de Dios. En el mismo contexto de Lucas 13, del 23 en adelante, va a hablar luego que habrán unos que van a procurar entrar y no entran, y que la razón por la que no entran es porque Cristo no los conoce ni saben de dónde son. Pero a diferencia de Juan 10:27, que Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Yo las conozco. Y ellas pueden seguirme. ¿Ven la diferencia? Pero bueno, ese no es el punto. Lo que quiero ver es cómo Pablo se convirtió después de ser un perseguidor, ya quité las palabras, un blasfemo, perseguidor, injuriador, respirador de amenazas y de muerte, asesino, consentidor de la muerte, calumniador. Después de hacer todo eso, ahora él va a recibir el mismo trago. Y Cristo dice que este iba a padecer por su nombre. Ya lo vamos a ver. Vamos a ir ahora a 2 Corintios 11, desde el 23 al 33, que esto se pone candela. Vamos a ver qué dice. Pablo, haciendo una defensa de su apostolado, dice, versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo soy más ministro de Cristo que todos ustedes, pocas palabras, pero lo dice como si estuviera loco, porque él sabía que no se podía jactar de eso. En trabajos más abundantes, en azotes, segunda a los Corintios 11, 23. Un número de veces. Ahí está, en azotes sin número. ¿Qué significa sin número? No se puede contar de tantos. Muy bien, azotes ya perdí la cuenta. No number, sin números. No hay número. Ser cristiano era exponerse a ser azotados indefinidamente. Ya perdí la cuenta, dijo el apóstol Pablo en pocas palabras. Luego dice, es como cuando el Señor le dijo hasta 7 veces 7. Ajá. Ahora dice, en cárceles más. O sea, en cárceles, yo he estado más en la cárcel que cualquiera. ¿Cuántas veces Pablo estuvo preso? Habría que agarrar la lupa y ver todo lo que cuando Pablo narró, que estuvo aquí, estuvo allá, estuvo preso aquí, estuvo preso allá ante los gobernantes y todo. En peligros de muerte, muchas veces. Esto habla de un verdadero convertido. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. Multipliquen 39 por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Busquen la calculadora porque quiero saber cuántas veces había sido apaleado este hombre. 195. ¿Ah? 195. ¿Sí? Vamos a ver los matemáticos si salieron bien o lo tronaron en matemática en la escuela. 195. No, 395. Oh, al tronado fui yo. No, 195. 39. 195. Ok. Ya sabemos a quién tronaron en matemáticas. Sí. No son 205. Thank you. I appreciate it. 195 veces había sido azotado. Por los judíos. 40 azotes menos 1. 5 veces. 195 palazos se llevó ese pobre hombre. Son 200 menos 5, exactamente. Sí. Ahora, de los judíos 5 veces, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces. Con varas. Allá era con látigo, ahora es con vara. Una vez apedreado. Pero cuando dice 25, 3 veces he sido azotado, multipliquen 3 veces por 39. Porque los Cada vez era 39. sí, los azotes eran contados. Eran 39. 5 veces con látigo, 3 veces con vara. Los azotes tenían un número de que había que contarlo. Cada sesión era 39 latigazos. 117. Mencionar azote era eso. ¿Cuánto?
117. Vayan sumando, pues. Ay, Dios. Y hoy decimos, "Ay, yo no quiero ser más cristiano porque. Yo no quiero ser más cristiano porque. Por favor. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. Apedreado. Lleva la cuenta clarita. Y ahí hasta las piedras perdió la cuenta de tantas que le llegaron. Ya llevaba un registro, ¿no? Apedreado. Y yo no quiero ser cristiano porque no me dieron participación y me dieron tocar la guitarra, no me dieron responsabilidad este mes en el boletín. Ya me fui para Ohio, estoy en Ohio. 3 veces he padecido naufragio. Yendo de un barco, de un sitio a otro en barco, hermano, huyendo. Se expuso a la muerte. 3 veces. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. O sea, ya no son 3 veces, sino 4 veces, pero una fue la peor, porque estuvo allá en la isla de Malta en alta mar. En peligro. O sea, si se caía ahí, hermano, no había ni nadie que lo pudiera rescatar. En alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, de su nación. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hay falsos hermanos dentro de la iglesia. No crean que todo el mundo que viene encorbatado con tremendo traje y con tremenda Biblia Thompson o plenitud es cristiano. Hay gente que tiene fe fingida y hay gente que tiene una fe no fingida. Y la iglesia está llena de mucha gente que son miembros de una iglesia o congregación local y no son miembros del cuerpo de Cristo. Y hay que cuidarse de los falsos hermanos. Este hombre hablaba de la apostasía. No, si no se perdiera la salvación no existiera la apostasía. Pero los candidatos propensos a la apostasía son aquellos que tienen una fe fingida. Por eso Timoteo habla, la fe no fingida que está en ti, habla 2 veces. En la primera de Timoteo 1.5 y segunda de Timoteo 1.5, en esos dos versículos. Es fácil de aprender. Primera de Timoteo 1.5, segunda de Timoteo 1.5. En el mismo versículo, él habla de una fe no fingida. Y dice de las cuales se desviaron algunos. Es decir, que algunos se desvían de esas cosas porque tienen una fe fingida, los que se desvían. Y Juan, segunda de Juan 1.9, dice, el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. El que se extravía no tiene a Dios, nunca lo tuvo. Primera de Juan 2.19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esa es la verdadera apostasía. Segunda de Pedro 2.20. No, que aquí dice que estos se dejaron seducir, es decir, que eran cristianos que habían sido lavados y que habían huido del mundo por el conocimiento de Cristo. Pero olvida el versículo 22 que dice, les ha ocurrido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve al vómito y la cerda lavada ¿a dónde? Al cieno, al barro. Viste una cochina, ponle bien bonita, una chancha o un cerdo. Échale desodorante, perfume, échale todo lo que tú quieras. Pon una flor en la cabeza, un centillo, después suéltala. ¿Para dónde se va a ir? Su naturaleza no había sido cambiada. Esa persona nunca conoció a Cristo. Por eso, Cristo nunca llamaría a sus hijos. Dios nunca llamaría a sus hijos perros o cerdos. Pedro está diciendo, estos se fueron sencillamente porque nunca su naturaleza había sido cambiada. Siempre siguieron siendo perros y cerdos. Por eso tuvieron que volver allá en el mundo. Ya me puse bravo otra vez. Segunda a los Corintios 11, del 23, estábamos en el versículo... entonces, ¿hay falsos hermanos en la iglesia? La respuesta afirmativa es sí, y hay que cuidarse de esos falsos hermanos. Son los futuros apóstatas. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esos ayunos no eran intencionados, eran obligados porque no había comida. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpan cada día la preocupación por todas las iglesias. En él había una responsabilidad por educar y edificar la iglesia. Y ustedes no se imaginan, hermanos, lo preocupante que es. A veces uno no duerme pensando en la situación y en la condición en que las iglesias están hoy día. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, Pablo se enfermaba. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? No quiero entrar en ese detalle, pero
mi contrincante sobre el tema si se pierde la salvación, él decía que Cristo en la cruz pagó por nuestras enfermedades. Esa es una mentira, mi hermano. La Biblia no dice que Cristo pagó por nuestras enfermedades en la cruz, pagó por nuestros pecados. Y cuando Isaías habla de la herida, habla del pecado nuestro. Pedro citó y habló de nuestro pecado, no habló de las enfermedades. Las enfermedades las cumplió Cristo en su ministerio, lo dice Mateo 8, del 16 al 18. Él dividió Isaías 53:5 y solamente aplicó la parte A y no aplicó la parte B, porque en la muerte de Cristo en la cruz, Él no pagó por nuestras enfermedades. Por eso Pablo dice aquí, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, si Pablo se enfermaba y la iglesia se enfermaba, quiere decir que Cristo no pagó por las enfermedades o el sacrificio de Cristo fue imperfecto. Sí, ¿Ven la falacia? Lo que pasa es que hay versiones que dicen pagó por nuestras enfermedades. Y también otra versión dice, por sus heridas fuimos nosotros curados, pero somos curados de la enfermedad del pecado. Claro, es que en el contexto habla de eso. Cuando Mateo 8, 16, 18, anótenlo y búsquenlo, Mateo 8, 16, 18, Mateo citó Isaías, pero solamente la parte A. No aplicó la parte B, que se trataba de la muerte en la cruz. Él dice, estos milagros y señales hizo Cristo para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Es decir, Cristo hizo eso en su vida, en su ministerio, pero no en su muerte. En su ministerio, Él hizo los milagros, ya Él cumplió. Si algo se cumplió, no se tiene que volver a cumplir. Claro, por eso vemos aquí a Pablo diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Si Cristo murió por las enfermedades, Pablo no tendría que haber dicho esto, porque dice, no, Cristo, recuerden que Cristo también murió por nuestras enfermedades. Yo no tengo por qué estar enfermo, tú tampoco tienes que estar enfermo. Timoteo, no bebas vino, te declaro sano, tú estás sano porque Cristo también murió por tu enfermedad. Trófimo, no te quedes allá en Mileto enfermo, vente que tú estás sano, Cristo también canceló eso. O sea, no tiene sentido. Santiago 5, 13 y 14 dice, si está alguno enfermo, llame a los ancianos de los enfermos y oren por el enfermo. Así que había enfermos entre el pueblo de Dios. Si Cristo hubiese muerto por las enfermedades, no nos enfermáramos. Algunos dicen si hay pecado está enfermo. Sí, bueno, no sé. Pecado por ahí. Ya me volví a estar en Ohio. ¿Mateo qué, pastor? 8, 16, 18. Hay un video que hice también en YouTube de eso, creo. Nos sana Isaías 53:5, creo que se llama el video en YouTube. Y termina el autor diciendo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y termina, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Imagínate, lo metieron en una cesta, en un cesto, para esconderlo de este que planeaba matarlo. ¿Quién hacía esto? Un gobernador de la provincia. Vean a todo lo que se exponía, mi hermano, un cristiano. La pregunta que quiero que a ustedes les quede es la conclusión. ¿Era fácil ser cristiano? Entonces ahora empieza a tener sentido el contenido de la carta a los hebreos. Cuando empecemos a leer nos vamos a dar cuenta. Por eso esta base es muy importante. Les voy a dar antes que se vayan. Está comenzando, no va a ser fácil para los niños y todo eso en las escuelas. Si no niegan todo lo de Cristo, no sacan buenas calificaciones. Sí, claro que sí. Pasan por ahí. Todavía no hace muchos años, uno de los países más fanáticos católicos era Colombia. Y en Colombia mataban a los pastores y todos por orden de los sacerdotes. Imagínense.